Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas. Grandes cosas Cristo ha hecho ya por mí. Qué bendición. Ojalá nosotros podamos de verdad ser muy conscientes de todo lo que Dios en su infinita misericordia ha hecho en nuestra vida. Bien, mis amados, nos alegra muchísimo una vez más enviarles un saludo grande, fraternal a todos nuestros oyentes en cualquier lugar del mundo donde tú te encuentres. Reciba ese abrazo de parte de nuestro Dios, ese ofrecimiento del perdón para que podamos de esta manera cada día estar más cerca de Él y ser verdaderos candidatos para el reino de los cielos. Estamos en este espacio Mensaje de Bendición y es el momento de abrir la palabra de Dios para compartir seguramente una corta pero importantísima reflexión, la cual esperamos sea de un gran alivio en nuestra vida, que nos lleve un bálsamo de alegría, ¿por qué no? Y de ayuda para salir adelante en las diferentes situaciones de nuestra vida. Todos, sin excepción, estamos seguros de que en algún momento hemos pasado momentos difíciles de la vida o seguramente hoy pues estemos atravesando uno de esos momentos. Pero la palabra del Señor nos trae esperanza, nos trae consuelo, pero sobre todo nos trae mensaje de salvación, porque esa es la razón de ser cristianos, de predicar este santo evangelio. Bien, mis amados, en la última reflexión que estuvimos aquí en este medio, hablábamos acerca del origen del pecado, el origen del mal. Y bueno, analizábamos cómo fue
el pecado, dónde se originó, en quién, y pues la consecuencia de esa salida de Luzbel allí de los cielos después de haber pecado contra Dios. Mis hermanos, la pregunta de hoy o la reflexión de hoy es: ¿qué consecuencias realmente ha traído el pecado a este mundo? Saben, mis amados, nunca tal vez lo sabremos. Nunca llegaremos a entender o a saber exactamente cuánto daño ha hecho el pecado en más de 6,000 años de existencia de la raza humana, desde que se originó el primer pecado aquí en la tierra ya. Hermanos, no sabemos cuál es exactamente la consecuencia del pecado, el dolor que ha causado, el sufrimiento que ha causado, los miles de millones y millones de seres humanos que han tenido que morir hasta este momento como consecuencia del pecado en la vida. Pero esto no es tan grave. Lo más grave de todo, mi amado, es cuántos millones de seres humanos se irán a perder eternamente como consecuencia, tal vez, de haber cometido un pequeño pecado, o tal vez de no haber aceptado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en su favor, y entonces eso le ha llevado o le llevará a la muerte eterna. Así que, mis amados, en esta mañana y bajo la dirección del Santo Espíritu, queremos hacer una corta reflexión, y hemos seleccionado el capítulo de la Biblia que se dice, según los expertos, es el capítulo más triste de la historia de la raza humana. Nos referimos al capítulo 3 del libro de Génesis. Cuando usted estudia el capítulo 1, habla de la creación, de todas las cosas bellas que Dios hizo en nuestro favor. El capítulo 2 habla de algunas instrucciones que Dios le dio a Adán y Eva, entre otros, la creación de Eva, cómo Dios creó a Eva de la costilla de Adán, cómo la entregó a Adán, cómo bendijo ese primer matrimonio, y dice que los colocó en el Edén para que lo labraran, para que fueran mayordomos y vivieran allí por toda la eternidad. Ahí termina el capítulo 2. Pero ahora el capítulo 3 trae una parte triste, hermano. Dice el versículo 1, pero la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y bueno, allí la mujer empieza a dar unas explicaciones, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de todos los árboles podemos comer, pero del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, dijo Dios, no comeréis de él, porque el día que de él comiere, ciertamente moriréis. Hasta ahí está la charla, digamos que una charla normalita. Pero ahora viene la parte triste, el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Y hermano, y ahí empezó el problema para la raza humana, porque el versículo 5 agrega, sino que sabe Dios que el día que él comiere, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Mis amados, el diablo transmitió a Eva exactamente el propósito de él cuando estaba en el cielo. El diablo allí, Luzbel, dijo, yo seré igual a Dios, estaré sobre las alturas y seré semejante a Dios, seré igual o superior a Dios. Y ahora el diablo le transmite eso a la mujer. Bueno, vamos a saltarnos un poquitico. Tal vez el versículo 7, después de que dice que Eva tomó el fruto, comió, le dio a Adán también para que comiera igual que él. El versículo 7 entonces dice, fueron abiertos los ojos de ambos
y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Mis amados, el diablo le ha prometido a Eva que si comía de ese fruto, sería abierto vuestros ojos y que conocerías el bien, que sería igual a Dios. Pero qué triste que el versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y que habían pecado. Los ojos sí le fueron abiertos a Adán y Eva, pero no para vivir en el bien, sino para darse en cuenta el error que habían cometido. El versículo 8 agrega, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová porque tuvieron miedo. Mi amado, la primer consecuencia, hoy vamos a analizar de una forma bien breve, la consecuencia del pecado en la tierra, en el ser humano. Y la primera consecuencia es que Adán y Eva quisieron esconderse de la presencia de Dios. Lo que para ellos hasta ese momento había sido un deleite en todo el sentido de la palabra, Dios venía todos los días a hablar con ellos. Hermano, y era un deleite, no sabemos cuánto tiempo pasaban juntos conversando, dialogando, Dios enseñándoles cosas. Pero ahora ese deleite se había acabado. Ahora cuando oyeron la voz de Dios que venía para hablar con ellos, dice la Biblia que sintieron fue miedo y corrieron y se escondieron. Bueno, la primera consecuencia es que ellos ahora estaban apartados del camino de Dios y estaban en el terreno de Satanás. ¿Saben, mis amados? Esto no es coincidencia tal vez para nosotros hoy. Cuando yo peco, me aparto del camino de Dios y quedo en el terreno de Satanás, expuesto a recibir lo peor de lo peor en lo peor. Hermanos, del versículo 9 allí el Señor nos hace una pregunta, mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios viene a buscar a Adán y a Eva y ahora le dice, Señor, es que me escondí porque tuve miedo. Mi amado, esa es la primera consecuencia. Miremos otras consecuencias brevemente. El versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora la segunda consecuencia, después de estar apartado de Dios, es que ya hubo un problema entre la pareja, hubo discordia en la pareja. Ahora empezó a culparse del uno al otro. Usted tuvo la culpa. Hermano, usted trajo, dijo Adán, usted le dijo a la mujer, usted trajo esa fruta y yo la comí porque usted me la dio. Pero, hubo entonces la discordia, hubo el primer problema entre una pareja que era perfecta hasta ese momento. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Allí siguió la acusación. Ahora ya no estaban solamente apartados de Dios, ahora estaban peleando con su esposo, ahora estaban culpando la creación de Dios. Como quien dice, Dios era el culpable, entre comillas, de que estuviesen sufriendo el pago del pecado. Mis amados, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás de él todos los días de tu vida. Ahora la maldición, mis amados, aparte de que ya Adán estaba en pecado, de que ya Eva estaba en pecado, aparte de que estaban distanciados de Dios, estaban peleados con Dios, estaban peleados ellos dos. Aparte de eso, culparon a Dios de la creación. Pero ahora la maldición también cayó sobre
este animal que, entre otras cosas, mi querido hermano, querido amigo, permítame decirle que no era la serpiente que Dios había creado. Fue Satanás que se presentó en forma de serpiente, que eso es completamente diferente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Allí empezó ahora la guerra entre Satanás y la mujer, que en este caso representa la iglesia de Dios, porque la guerra que ha habido no fue Satanás con Eva, entre ellos no hubo guerra. La guerra que él inició fue entre Satanás y la simiente de ella, que es la iglesia. A la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, y con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo serás para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Hermano, la consecuencia pasa a la mujer. Hay una maldición sobre la mujer. Hay una maldición sobre la mujer, y él empieza a sufrir las consecuencias de haber pecado. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste el árbol que yo te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque polvo eres y en polvo te convertirás. Mi amado, esto es una lista muy larga de la consecuencia directa como resultado de un pecado, de una desobediencia. Mire que la maldición pasa a la mujer, esa maldición pasa al hombre, pasa a la creación, pero ahora también pasa a la tierra. Hermanos, hasta ese momento Adán y Eva comían del fruto allí sin ningún esfuerzo, solamente alzar la mano, coger la fruta que quisieran y comer. Pero a partir de ese momento, querido amigo, querido hermano, dice la Biblia que Dios le dijo al hombre: por cuanto comiste o por cuanto obedeciste a la voz de Satanás, ahora maldita será la tierra como consecuencia de lo que ustedes acaban de hacer. ¿Qué culpa tenía la tierra? Hermanos, pero la maldición pasó a la tierra, y entonces a partir de ese momento dice que produjo espinas y cardos, y ellos tenían que trabajar con el sudor de su frente, ganarse el alimento de cada día. Saben, hermanos, en el libro de Isaías, el capítulo 24, hay una expresión que me dejó bastante triste, si se puede utilizar esa palabra. Isaías 24, 5 y 6. Mire usted la consecuencia del pecado. Decíamos hace un momento que nunca nosotros podremos explicar o analizar perfectamente, completamente la consecuencia del pecado en este mundo. Pero estamos tratando aquí de la manera más sencilla de ver las consecuencias de ese pecado. Dice el profeta Isaías en el capítulo 24, versículo 5: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y los moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres. No podemos decir amén. Pero hermanos, qué tristeza, qué tristeza. Hoy, 6,000 años después, la tierra sigue pagando, por decirlo de alguna manera, la consecuencia del pecado del hombre. El ser humano sigue pagando la consecuencia. Adán duró 960 años. Matusalén duró 969 años. Y si usted estudia la genealogía de ellos,
hermano, encuentra que el que menos vivía 300, 400, 600 años. La Biblia dice que Noé era de 600 años cuando empezó a construir el arca. Hermano, ¿cuántos años vive hoy un ser humano? Para que una persona hoy llegue a los 70 años ya es algo así como anormal, prácticamente. Ya es anormal que una persona llegue a 70 años, mucho menos a 80. Bueno, ¿consecuencia de qué? No es que Dios haya querido quitarle días de vida al ser humano. No, es la consecuencia del pecado. Hermano, hoy los niños nacen enfermos como consecuencia del desorden que hay en el mundo. Hoy los niños ya a los 5 años, 10 años, 20 años ya están sufriendo desde los 5 años el famoso estrés, el inconformismo con la vida. Por eso muchos niños inclusive se quitan la vida. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué? La consecuencia del pecado. Hermano, eso se llama consecuencia del pecado. El libro de Romanos, el capítulo 5 y el versículo 12, usted lo sabe de memoria, dice: por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre y por un hombre la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos hemos pecado. Hermano, la consecuencia del pecado es que ha traído la muerte a todo el mundo. Nadie se irá a escapar en esta tierra de la muerte física. Hermano, afortunadamente Dios ha hecho una provisión maravillosa. Allí en Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es la muerte. Esa es la sentencia. Pero la provisión que Dios ha hecho para esto, dice el mismo versículo: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, y San Juan 3:16 y 17 dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y aquí podemos ahora sí decir amén. Hermano, el versículo 17 agrega de San Juan 3: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino que para que el mundo sea salvo por él. Mi amado, tenemos un problema en el mundo, existe un problema y no lo puede arreglar el ser humano. Solamente Dios ha traído la medicina para ese problema, pero usted hoy puede aceptar la medicina o puede rechazar la medicina. ¿Qué va a hacer? No sé, mi amado, pero como dijera Josué, ustedes pueden seguir sirviendo a los dioses de los amorreos, de los cananeos o en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entregaremos nuestra vida a Dios para que Él cambie las cosas. Saben, en el libro de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17 y el versículo 30, hermano, hay un versículo muy lindo de esos que yo aprendí hace muchos años. Dice la palabra del Señor: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Hermanos, ¿cómo podemos cortar este castigo sobre la raza humana? ¿Cómo usted hoy puede cortar el castigo sobre ti mismo, sobre tus hijos, sobre tu familia? Dice: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, y entonces el Señor nos dará la vida eterna. Querido amigo, no sigamos transmitiendo el mal del pecado, no sigamos transmitiendo este problema gravísimo que hay sobre la humanidad hoy. Sencillamente entreguémosle nuestra vida al Señor, pidámosle a Dios que nos perdone, que nos limpie y que nos convierta en candidatos para el reino de los cielos. Mil bendiciones para todos.
Cuando las dificultades tocan nuestras vidas, cuando las oportunidades se vuelven esquivas, cuando todo parece no tener solución, llega Mensaje de Bendición, un programa que anima y fortalece el espíritu para seguir adelante. Conduce Pedronel Rojas.